Las plantas invasoras son un gran problema en Galicia, ya que afectan a nuestro entorno y a las especies autóctonas de manera negativa. ¿Por qué ocurre esto? Ya te imaginas que eso es porque los nutrientes en un principio no son infinitos. Además de que cuando una planta que procede de otro territorio llega a uno que no es el suyo, ocupa ya un espacio. Por lo tanto, ya va echando a las especies autóctonas de ese sitio. Pero como tiene además que nutrirse, pues también toma nutrientes. Entonces, si come ella, no comen otras. Además, hay más problemática. Las especies exóticas invasoras suelen tener unos patrones, aunque son todas muy distintas, cómo funcionan, suelen tener unos patrones comunes. No solo se reproducen sexualmente, sino que también se propagan vegetativamente. Por lo tanto, enseguida tienen múltiples hijos, por así decirlo, que son clones, y todos comen. Entonces se produce una alteración de lo que llamamos ciclos biogeoquímicos. Ha enumerado las causas, pero ¿cuáles son los efectos que tienen estas especies exóticas sobre los seres humanos? Bueno, pueden tener efectos muy diferentes, por ejemplo, efectos relacionados con la salud, como es el caso, no sé si la conocéis, lo que aquí en Galicia llamamos plumachos o plumeiros, la hierba de la pampa, que florece en septiembre, tiene unas unidades enormes, unas panículas florales muy grandes, con lo cual genera muchísimo polen y ese polen produce alergias. El principal efecto de las plantas invasoras es que pueden actuar como depredadoras, impidiendo el desarrollo de las especies nativas. En Galicia, ¿cuáles son las especies más impactantes en este sentido? Pues mira, desde mi perspectiva tenemos algunas, como es el caso de diferentes especies del género Carpobrotus, que es lo que se conoce vulgarmente como uña de gato, que se desarrolla mediante estolones. Esto quiere decir sobre la superficie del suelo, forma como una especie de tapices, con lo cual no deja que se desarrollen otras especies, o bien otras que son enormes de tamaño y tienen unas macollas muy grandes, como es el caso otra vez de Cortaderia selloana. Yo creo que básicamente tenemos, salvo la Cortaderia, otras especies que se reproducen mediante estolones, además de semillas, como es el caso de especies de género Carpobrotus, otra de Scantia, o varias que tienen estos sistemas de propagación vegetativa, y muchas gramíneas, lo que llamamos gramas generalmente, y eso es lo más problemático. ¿Cuáles son los modos principales de reproducción de las plantas invasoras en Galicia y España y en qué se diferencian del resto del mundo? Las estrategias son las mismas en todos los lados. Básicamente es lo que te comenté antes, que además de tener reproducción sexual, tienen diferentes tipos de propagación vegetativa, ya sea rizomas, estolones o bien otro tipo de órganos invernantes como tubérculos o bulbos debajo del suelo, y estos son cosmopolitas las especies que tienen este tipo de desarrollos, igual que las exóticas invasoras. Prácticamente a día de hoy tenemos plantas que ya les llamamos cosmopolitas porque viven en todos los territorios. ¿Y por qué? Por el proceso de globalización. Igual que si tú vas a Estados Unidos y te vas a Nueva York y vas con un chándal de Zara, pues allí encontrarás 300.000. Pues las plantas invasoras también, como tenemos una facilidad de movernos y hay muchísimos canales de transporte, las más agresivas las podemos encontrar en muchísimas zonas del planeta. Aparte de lo que ocurre aquí en Galicia, ¿cuáles son los riesgos que corre el mundo por culpa de las plantas invasoras? Bueno, pues es lo que te acabo de decir, el proceso de globalización, de homogeneización, decimos así. Si todos tenemos las mismas plantas en nuestro paisaje, pues se produce una pérdida de calidad del paisaje y a su vez una homogeneización del mismo. Y entonces perdemos esa singularidad que tiene nuestro territorio. Entre los árboles foráneos, la especie más extensa de Galicia es el eucalipto. ¿Cuáles son los efectos más importantes que tiene esta especie en los árboles propios de Galicia?
Bueno, en los árboles propios no, el eucalipto el problema es que afecta a toda la vegetación en general, no solo en los árboles. El eucalipto, algunos la consideramos una especie exótica invasora, algunas especies, no todas las que se plantan. En Galicia es un cultivo, generalmente es un cultivo, pero bueno, es un cultivo que necesita muchísima agua. Después los troncos del eucalipto, esas cortezas que tiene, no sé si os habéis fijado alguna vez que se descortezan algunas especies, entonces no permite pues que la fauna se instale en sus cortezas, que genere sus pequeños refugios. Además, algunas especies parece ser que son capaces de emitir por las raíces sustancias que le llamamos alelopáticas, que impiden el desarrollo de otras especies y muchas más cosas. Pero el eucalipto es un problema muy importante para abordar exclusivamente sobre ese tema. Si plantamos un eucalipto al lado de una fruta o verdura o al lado de un río, ¿se podría llegar a afectar a mucho? No tiene por qué, o sea, lo único que sucede es que ahí vamos a tener esa planta per se, que después, el día que lo queramos sacar, erradicarlo de ahí es muy complicado, es un proceso muy complicado. Más encendidos en nuestra tierra están las mimosas, que se pueden ver en lugares como la autopista de Santiago a Ourense. ¿Qué problemas supone para los arbustos locales de aquí? Bueno, es que ahí ya te estás metiendo en un territorio muy complicado, en una planta leñosa, aunque es caducifolia, una especie exótica invasora allá donde las haya, con una capacidad de germinación sus semillas muy importante. Y como tú bien dices, por ejemplo, en Ourense, en el Miño, la vegetación de ribera ha sido sustituida prácticamente por acacias. El problema es la erradicación de esas plantas. Aunque bueno, aquí en Galicia ya hay gente que lo está haciendo, por ejemplo, el grupo Montescola y otros más, que es un proceso complicado. Me parece que descortezan. Tenéis vídeos en internet sobre el descortezamiento de las acacias y es una forma de erradicarlas. Pero en los ríos es un asunto muy complicado, porque los bosques de ribera, que tienen un papel muy importante, pues han sido en muchas zonas, como es el caso de Ourense, como bien dices, que ha sido sustituido por acacias. ¿Qué pasa con nuestros ríos? Que en invierno tienen un régimen torrencial porque llueve mucho, van con mucha agua, y en verano, cuando baja, es cuando decimos, uy, pues vamos a empezar a poner aquí árboles en la ribera. Pero esos árboles en verano no les da tiempo de desarrollar sus raíces para arraigarse bien a la tierra. Enseguida vienen las lluvias, viene el invierno, con el agua se ablanda la tierra y los árboles se nos van. La restauración de bosques de ribera es uno de los problemas más complejos y delicados que tenemos. Pero bueno, hay que ir empezando a descortezar acacias, hay estrategias, poner los árboles autóctonos detrás de las acacias para cuando se eliminen estas que ellos ya hayan prendido, en fin, hay que ir trabajando poco a poco. La uña de gato está ampliamente expandida por toda la costa gallega. ¿De qué manera podría coexistir esta especie sin dañar a los ecosistemas locales? Imposible. Imposible por su tipo de propagación. Mira, la uña de gato es una planta que, como muchas exóticas invasoras, proviene de jardinería. Los humanos, que no tenemos mucha cabeza, nos dedicamos a expandirla. ¿Y cómo la expandimos? Pues en las segundas residencias en la costa, pues muchos humanos pensamos que poniendo la hierba de gato, que como no hay nadie que pueda competir con ella, comienza a expandirse. Entonces la sensación que da, como tiene unas hojas muy gruesas, los botánicos les llamamos crasas porque tiene mucha agua y unas flores muy grandes, no requiere ningún cuidado. Entonces parece que es un jardín muy cuidadito. Y pensamos que si ponemos la uña de gato en nuestros jardines, los ladrones no van a entrar, ni los ocupas, porque piensan que están habitadas.
esas casas. Y no es así. Entonces la hemos ido extendiendo. Y lo que forma es, los ingleses hablan de carpet, como una alfombra sobre la superficie del suelo. Entonces, si tú tienes una alfombra, no hay manera de que se instalen otras especies, ni autóctonas, ni siquiera exóticas, porque todas las plantas, además de nutrientes, necesitan luz para vivir. O sea que la uña de gato, un fracaso. La falsa acacia es una planta invasora que se esparce muy rápidamente. ¿Qué podríamos hacer para parar la expansión? Pues cuando vemos plantas nuevas, arrancarlas. No dejar que prosperen las plantas que nacen de semillas anualmente. Acabas de decir que para evitar la expansión de las acacias habría que, bueno, lo mejor sería arrancarlas. ¿Eso no llevaría a que las plantas que están al lado, que son autóctonas, también sufran daños? No, les haces un favor, yo creo. No, porque tú, bueno, cuando están tiernas, o sea, en estado plántula, que en cuanto germinan, para que midan 1 metro no hace falta nada, quiero decirte. Pero si tiras así de ellas suavemente, si ves que ya no te salen, ahí ya no hay que intentarlo, porque es que vienen de la planta madre que está muy cerca mediante pues un rizoma, un estolón. Pero si es una semilla que ha germinado, te sale bien, te sale muy limpia la raíz, no alteras el suelo, está bien. Sabiendo que si quitamos las especies con químicos podemos llegar a dañar las plantas autóctonas, ¿de qué modo hay otras posibilidades de quitarlas sin poner en riesgo a otras especies? Químicos fuera, así por principio, porque aunque muchos de los que venden herbicidas nos dicen que no dejan residuos, pues hay también muchos que no nos lo creemos. Los herbicidas, y además sobre todo si los usamos, fíjate en Galicia con lo que llueve, que enseguida los lava, se pueden ir al agua, nada. Químicos, los mínimos. Hay que hacerlo todo de forma manual y respetando, pues, alterar lo menos posible. El suelo, los diferentes horizontes que hay en el suelo. ¿Y cómo se podría hacer? Mira, ahora, claro, lo que pasa es que esto es en espacios pequeños, pero hay muchas iniciativas. Yo ahora veo, por ejemplo, que unos compañeros míos que estamos en un proyecto juntos, yo hago otras cosas, no hago nada de esto de especies exóticas, en un proyecto que se llama Renatur Outes, que se trata de restaurar las riberas del río de Outes a su paso por el concello. Pues con relación a las especies exóticas invasoras, lo que están haciendo, bueno, además de descortezar las acacias, que eso lo hacen unos, los de Montescola, otros están trabajando, que es lo que se suele hacer, mediante pequeños parches, para no dejar mucho suelo al desnudo, y en esos suelos, esos trozos que están quedando al desnudo, tratar de incluir especies autóctonas para favorecer la biodiversidad e ir eliminando así poco a poco las especies exóticas invasoras. Pero es una tarea compleja. ¿De qué manera afectan las plantas invasoras negativamente al aire que respiramos? Bueno, antes le comenté a tu compañero que en septiembre, aquí no lo sé, pero imagino que pasará lo mismo, pero desde luego te puedo garantizar que en el Principado de Asturias, en Oviedo, la cortadería seyoana, está la hierba de la pampa, el plumacho, que es cuando florece, porque claro, hay que pensar que las invasoras florecen cuando les corresponde en su territorio, y aquí en septiembre, octubre, pues producen unas alergias tremendas a la gente mayor, también a la gente que tiene, bueno, pues a lo mejor el sistema inmune debilitado por cualquier motivo, y está produciendo serios problemas. ¿No llegamos a hacer nada para quitar las plantas invasoras? ¿Qué problemas nos podrían llegar a causar en el futuro? Pues mira, básicamente eso, la pérdida de biodiversidad y homogeneización del paisaje, que nos daría lo mismo estar aquí que en cualquier otra zona del norte de España, que el paisaje sería lo mismo, Carpobrotus y Cortaderia. Entonces, pues una pobreza tremenda, y me imagino que además
ahora porque viajamos poco en coche, pero yo recuerdo antes cuando viajabas más en coche, cuando llegabas a Galicia lo sabías por la fisonomía de nuestro paisaje, por la vegetación que teníamos. Y ahora sí todo lo que tenemos, claro, eucaliptus, carpobrotus y cortaderia, pues es una miseria. Yo desde luego no quiero, tampoco voy a vivir en un mundo así, ¿eh? No me va a dar tiempo, pero yo no quisiera llegar ahí. Desde luego es un reto que tenéis que afrontar las nuevas generaciones, de trabajar en este sentido, en tratar de paliar la pérdida de biodiversidad con vistas a un futuro, de mantener nuestros ecosistemas, nuestros hábitats. Al fin y al cabo es nuestro patrimonio el que tenéis que mantener, no es el de otros, es el nuestro. Si el eucalipto afecta a los árboles de la zona, ¿por qué no ponen medidas el gobierno? Bueno, ahí ya entras en una cuestión que a mí no me compete. El eucalipto es un cultivo. Vamos, o se trata como un cultivo en Galicia. Un cultivo que genera, pues, un dinero. Entonces, ¿qué alternativa? Yo me imagino que a la gente que tiene eucalipto plantado, si tú eres el gobierno, tendrás que ofertarle una alternativa. O si le dices, oiga, yo si usted cuando le toque la corta elimina el eucalipto y empieza a incluir especies autóctonas en su terreno, ¿cuánto pierde? Y que el paisano diga, pues pierdo tanto. Bueno, pues entonces yo le doy esa diferencia, o si cabe un poco más. Entonces probablemente dejaríamos de tener eucalipto. Pero el eucalipto es todo, es decir, es un ciclo. Y es un follón. Tú imagínate ahora cómo logre meternos esto de Altri, es que ya se nos apaga y vámonos. Ya tenemos eucalipto hasta en la sopa. Pero yo creo que todo es negociable. La cuestión es que el gobierno esté interesado en el medio natural. Para conseguir madeira, os pinos tardan 30 anos. Eucalipto tan solo 10, hai plantas por toda Galicia. Sería rentable que la naturaleza económicamente se erradicara o eucalipto? Es que vamos a ver, el eucalipto no lo utilizan para madera, porque la madera de eucalipto todos sabemos que es una mierda, es muy mala, es una madera muy blanda, cuando se usa para suelos te dicen que no puedes pasar una fregona porque si no enseguida absorbe la humedad y se levanta, es decir, que no es una madera buena para construir. ¿Para qué se utiliza el eucalipto? Para pasta de papel, para celulosa. Entonces ahí tenemos otro ciclo y es otro problema, es otra problemática. Y ahí ya entramos la sociedad. Bien, pueden producir eucalipto, pero nosotros podemos usar menos papel. Podemos hacer todos pequeños esfuerzos para tratar de reducir el cultivo, que no sea todo eucalipto. Es decir, que eso ya depende no solo de las autoridades que regulen el cultivo del eucalipto. Ahora técnicamente estamos en una moratoria que no se podría cultivar más eucalipto del que hay en Galicia. Pero también la sociedad, esto no es una cuestión que dependa del gobierno, tenemos nuestra aportación personal, nuestro granito de arena. Esta libreta ya está empezada, la tiro, mamá, cómprame otra libreta nueva. Eso no es así. Tenemos que pensar en desarrollar estrategias como sociedad, pero que empiezan por ser estrategias individuales para no consumir toda esta pasta de papel, o también para no utilizar, ¿cómo se llama esta fibra? La que utilizan estos los de Zara, no, que consume muchísima agua, que técnicamente es la que va viscosa, la viscosa. Tú ahora mismo entras ahí en Zara, vas a comprarte algo y muchas veces te llama la atención que está todo, parece que tiene bolitas, es la viscosa. Claro, es todo baratísimo. ¿De dónde sacan la viscosa? Es la otra parte que dicen, vamos a obtener fibras para... Tampoco necesitamos tanta ropa. Cuando empecéis a viajar y os mováis más por Europa, veréis que la gente con la ropa no es como aquí, que cada temporada, a ver qué se lleva ahora voy y me compro esto. La gente se compra un pantalón y tira.
hasta que se le rompa o tiene dos. Es decir, no están preocupados con el asunto de la moda, que eso es una trangallada. A medida que iréis cumpliendo años lo veréis. Pero que comprar tanta ropa también es una cuestión exagerada. Estos son pequeños esfuerzos que tenemos que ir haciendo todos, independientemente de la educación que tengamos.